Para poder asociar contenidos y darle propiedades, es importante haber creado las capas o los layers previamente. Ya consideramos los colores para ayudarnos con el espesor de la línea o la calidad de línea en el dibujo. Algunos aspectos como la topografía requieren dibujarse en calidades de línea o espesores muy delgados, de tal manera que no afectan el entendimiento del dibujo en general, que viene siendo la lotificación con la que vamos a trabajar. Pero en algunos casos, los textos que forman parte de la topografía, en este caso, no tienen las características que nosotros necesitamos. Y aunque el texto y las curvas de nivel forman parte de la capa topografía, eso no nos garantiza que las características se entiendan al final. Por eso pedimos originalmente que se copiara lo que era el estilo de texto y dimensiones para un en 500. Y de ahí voy a tomar la opción de las notas generales. Voy a seleccionar, dar control C y lo voy a traer cerca de las curvas de nivel. En ese punto lo que voy a hacer es que voy a rotar el texto para poder alinearlo con mi curva de nivel, y lo que voy a hacer es darle Match Property, es decir, escribir el comando MA Enter, tocar las notas generales y luego tocar el texto. Esto me permitirá que mi texto baje de tamaño en un tamaño muy parecido a las notas generales. Y aunque las propiedades de línea o las propiedades de la misma letra han cambiado considerablemente por el tipo de letra, nosotros podemos cambiar las propiedades del mismo texto y asociarlo también al tipo de letra. En este caso estoy trabajando con GDIM 500 y si lo asocio correctamente me doy cuenta que me va a aparecer el tipo de texto que es Architext, que es el tipo de letra. Al asociarlo correctamente ya no necesitaré las notas generales. Y lo que yo tengo que hacer es darle Match Property otra vez a mi texto y tocar los textos siguientes. Esto permitirá que yo pueda asociar mis otros textos. Este Match Property en esta primera instancia le está dando solamente la capa, no está cambiando el tipo de letra, solamente la capa. Para cambiar el tipo de letra, pues yo me voy al cuadro que me sale y les doy la opción Heading 500. Heading 500 va a modificarlo para que me quede el tipo de texto que funciona en 1 en 500. Una vez que el texto tiene el estilo necesitado, este texto ya no responde a la capa topografía, sino a la capa texto. En este caso lo que vamos a hacer es nuevamente darle Match Property para pasar de topografía las propiedades hacia el texto. Y de esta forma nuestro texto se va a ver del color gris, que respondería entonces a las capas de topografía. Si yo lo apago utilizando la herramienta Off, se van a dar cuenta que me va a apagar todo el contenido que formaba parte de la capa topografía. De esa forma nosotros nos vamos a asegurar que la información se pueda aprender y apagar correctamente. E incluso si son más detallistas, esa capa sería específicamente para texto y podría llamarse topotexto y solamente estaría controlando las características y propiedades de ese texto para la topografía. Si nos ponemos a considerar todos los elementos que tenemos dentro de nuestro proyecto, vamos a encontrar la guía de manzanas, que es un borrador para trabajar las manzanas, los lotes, la lotificación, el polígono, las servidumbres y todos los demás elementos que forman parte de nuestro desarrollo. Aquí tenemos que tomar en cuenta que para los propósitos de este ejemplo no he desarrollado las manzanas completas, sino que he desarrollado manzanas parciales para poder dar la explicación mucho más detallada en un elemento específico. Nosotros debemos desarrollar en un solo archivo todo, es decir, todo lo que es el polígono, con sus polígonos individuales, con sus denominaciones, con sus dimensiones, de tal manera que nosotros podamos filtrar la información de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Para estos propósitos, yo he agarrado un segmento de la manzana y le he puesto propiedades, y estas propiedades responden a capas. Por ejemplo, en el caso de las capas amarillas, que son servidumbres, la misma me permite controlar lo que es el diseño de la servidumbre en algún momento. Tengo también servidumbres, el centro de la calle, y voy a encontrar también en ese mismo desarrollo lo que es el ejemplo de lotificación.
De esta forma voy a tener la notificación, las servidumbres y todo dentro de un mismo archivo, incluso la topografía. Y es que recordemos que nosotros necesitamos un archivo que nos permita gestionar todos los contenidos para luego irlos filtrando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en los diferentes planos del anteproyecto.